Hola, mi nombre es María Ferrer y hoy vamos a hablar acerca del concepto de función matemática. Principalmente nos vamos a focalizar en analizar las dificultades y concepciones que presentan los estudiantes. Para realizar dicho análisis vamos a hacer un breve recorrido sobre el desarrollo histórico, las distintas definiciones y grandes aportes de numerosos matemáticos. Bien, analizando el desarrollo histórico, vamos a ver que las primeras nociones que se tienen sobre el concepto de función son las siguientes tablillas babilónicas, las cuales datan del 2500 a.C., donde aparecen funciones tabuladas con las que los astrónomos pretendían, por métodos cuantitativos, buscar regularidades para predecir fenómenos que se repetían periódicamente, como por ejemplo los movimientos lunares y planetarios. A través de la historia, el concepto de función nació ligado a la idea de dependencia de cantidades variables. Este concepto resultó demasiado restrictivo para las necesidades de la física matemática de aquel entonces. Es por ello que la idea de función debió pasar por un largo proceso de generalización y clarificación. En dicho proceso participaron grandes matemáticos como Descartes, Newton, Leibniz, Bernoulli, Euler, Condorcet, Lagrange, Fourier, Dirichlet, Riemann y Weierstrass, siendo Dirichlet a quien se le atribuye la definición formal y moderna de función, la cual dicha definición continuó con el proceso de ajustes de la mano del colectivo de matemáticos franceses, más conocido como Nicolas Bourbaki. Esos ajustes generan variedades a la hora de buscar una definición. Por ejemplo, como podemos ver en la definición número 1, que define la función como una relación entre dos conjuntos, donde la palabra clave son dominio y codominio. En cambio, en la definición número 2, define la función como una regla de descorrespondencia, en donde las palabras clave son dominio y rango. A continuación, voy a presentarles una entrevista, la cual tomé prestada de la página www.academia.edu. El siguiente cuadro muestra las características de cada profesor y a ambos se realizan las mismas preguntas. Veamos sus respuestas. La pregunta número 1. ¿Qué entiende usted por función afín? Como podemos ver, ambas respuestas son dispares. La respuesta del profesor 1 se relaciona con la idea de modelación de fenómenos y de relación entre elementos de dos conjuntos. En cambio, el profesor 2 realiza una descripción en base a una representación gráfica, lo que esto permite dar cuenta de cómo pueden existir diversas concepciones por parte de los profesores para un mismo elemento matemático. La pregunta número 2. ¿Qué antecedentes posee sobre los orígenes del concepto de función afín? Ambos docentes expresan no conocer dichos orígenes, lo que esto podría generar dificultades a la hora de presentar la introducción del concepto de función, y a su vez convertirse en un obstáculo al momento de argumentar la importancia del objeto de estudio y las variadas utilidades que son de gran ayuda para atraer la atención del estudiante. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan los alumnos para una adecuada aprehensión del concepto de función afín? De las respuestas se puede entender o interpretar que el profesor 1 tiene la impresión que los estudiantes poseen un mayor manejo operatorio de la noción de función que del concepto en sí mismo, y que eso repercute en los siguientes niveles. En cambio, el profesor 2 plantea como dificultad la parte operatoria, expresa que es allí donde los estudiantes no logran jerarquizar operaciones e identificar operaciones inversas. Con este trabajo de investigación, buscamos mostrar cómo la noción de función fue cambiando a lo largo del tiempo. Conocer y entender las causas que obstaculizan la construcción del concepto de función para mejorar la estrategia de enseñanza implementada por el docente y así propiciar un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje respecto del concepto de función.